El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, encantado de estar con ustedes. Vamos a entrar en materia. Hola, yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de El Economista. Como siempre, muy contentos de que nos acompañen en donde quiera que se encuentren. Bueno, pues ya estamos a la mitad de marzo. Muy rápido. Bueno, hay noticias importantes en el sector financiero. La semana pasada hubo un cambio, renunció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto ya se había dicho, él había dicho que se iba, de hecho había dicho que se iba en diciembre, se quedó unos meses más acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, llegó en su lugar, Edgar Amador, quien ya estaba como subsecretario de Hacienda en lugar de el doctor Gabriel Llorio. Y bueno, para hablar precisamente de este relevo, está con nosotros nuestra compañera Belén Saldívar, quien es la reportera asignada, entre otros temas, a todo lo que tiene que ver con la cobertura de la Secretaría de Hacienda. Belén, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ana María, muchas gracias por invitarme. Pues es un gusto que estés con nosotros y bueno, yo quisiera comentar antes que nada que el nuevo secretario de Hacienda es egresado de la UNAM, es economista, tiene un posgrado en el Colegio de México, no es para nada un improvisado, él estuvo trabajando como secretario de Finanzas en el gobierno de Miguel Mancera, después fue asesor de la actual gobernadora del Banco de México, entre otros trabajos que ha tenido, o sea que bueno, conoce. ¿Cómo ves tú este relevo, Belén, la llegada de Edgar Amador, que finalmente ya lo conoces porque estuvo ya antes en la subsecretaría de Hacienda? Sí, así es. Este Edgar Amador llegó con la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre pasado y pues bueno, prácticamente estuvo siendo la mano derecha de Rogelio Ramírez de la O. Hay que recordar que incluso en el sexenio pasado Ramírez de la O se apoyaba mucho de su subsecretario de Hacienda, en aquel entonces Llorio. Entonces ahora Amador tomó ese lugar. Como dices, pues no era mucho la sorpresa de Ramírez de la O afuera de Hacienda, ya se veía venir desde hace mucho tiempo, se sabía, ¿no? Se comentaba mucho de que él ya quería dejar el lugar, ahora quedó como asesor de asuntos internacionales de la presidenta y entra pues Edgar Amador, que cumple con todo el perfil, es adecuado. Apenas la semana pasada también fue su ratificación en la Cámara de Diputados y pues bueno, creo que vale mencionar que esto se da también en un periodo en donde estamos viviendo una incertidumbre, ¿no? Sí, o sea, es un escenario totalmente diferente al que se tenía cuando llega él a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Un presupuesto de egresos de la Federación que, aunque lo elaboró el exsecretario Ramírez de la O, pues seguramente tal vez él lo conocía, él hereda eso, pero pues ese documento ya lo va a tener que hacer a un lado porque las perspectivas son totalmente diferentes, ¿no? En los criterios generales de política económica había un rango de crecimiento que el puntual es de 2, ¿no? De 2 a 3, puntual de 2.3 o más menos. Entonces, esto realmente ya es impensable en el escenario en el que estamos viendo. Ya hay varias entidades económicas, departamentos de economía de diferentes organismos y bancos que han salido a decir, híjole, esto no va a poder ser. El más reciente fue ayer la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y dicen, en un escenario con aranceles, o sea, esto es una caída del Producto Interno Bruto de 1.3% y sin aranceles vas a crecer 0.1%, que es nada. Entonces ya desde aquí, pues adiós a eso. El estimado de inflación también, que era de cercano al 4%, creo que también difícilmente se va a lograr, porque los precios, pues esto sigue, el consumo pues está bajando,
la recaudación, pues para crecer hay que recaudar. La recaudación, la gente está teniendo pues mucho cuidado al momento de gastar, ¿no, Belén? Entonces, no sé cómo veas tú este escenario. Pues sí, como dices, ¿no? El paquete de este año, el paquete económico se hizo pensando solamente en la consolidación fiscal, ¿no? O sea, el gobierno tenía ese objetivo, bajar el déficit fiscal o, para que se entienda mejor, el endeudamiento a 3.9% del PIB. Y ese era como el mayor reto que tenían. Y estaban dejando un poco de lado lo de Donald Trump, porque primero, para muchos creo que sí fue una sorpresa que volviera a ganar, ¿no? O sea, Así se esperaba es. que pues también Estados Unidos tuviera su primera presidenta Así mujer es. y no se logró. Y luego, segundo, creo que también pensaron que todo esto de el presidente Trump se iba a quedar como otra vez retórica, ¿no? Como pasó en su primer mandato. Así es. Ahora ya, o sea, lo ha pospuesto, pero Trump empieza a jugar con esto y la incertidumbre en la que estamos viviendo es ya, o sea, no creo que deje de lado el reto de la consolidación fiscal, pero lo está dificultando. Así ¿Por qué? Porque este año se plantean recortes al gasto y mayor recaudación, pero pues sí tenemos, o sea, si entramos en una recesión que pueden hacer para incrementar la recaudación. Sí hay fondos de estabilización, sí ahorita deben de tener unos 100,000 millones de pesos, pero ¿qué tanto esto puede ser suficiente, no? Y pues bueno, una de las primeras visiones que vamos a tener, por así decirlo, del nuevo secretario van a ser los precriterios generales de política económica que se deben de entregar en abril, ¿no? A finales de este mes. Tienen hasta el 1 de abril, si no me equivoco, pero ya en 2 semanas. Y ahí seguramente vamos a ver alguna revisión al crecimiento. Sí, yo creo que no hay de otra. Tiene que revisar el crecimiento, el precio del petróleo. Amigos, amigas, este podcast se graba un martes y resulta que por la mañana pues ya hubo nuevamente bombardeos, ¿no? Bombardeos en la zona de Gaza, ¿no? Entonces, pues esto es una cuestión que no se esperaba y pues aquí le pega a los precios internacionales del petróleo. Y aun cuando la economía de México ya no depende tanto del petróleo, pues todavía ahí está, ¿no? Está que Pemex, ahorita platicamos de eso, Belén. Pemex, que es como otro pendiente que tiene el secretario de Hacienda, ¿no? Las finanzas de Pemex, ¿no? Sí, o sea, Pemex también es todo un caso. Al parecer este sexenio se está teniendo una mejor coordinación entre lo que es Pemex y Hacienda en comparación con el sexenio pasado, pero creo que también hay que destacar que se revivió la subsecretaría de ingresos, ¿no? Ah, claro. Se revivió apenas igual una semana 2 semanas, antes yo creo, de que ¿no? renunciara Ramírez de la O. Sí. De hecho, se supone que fue de las últimas cosas que Ramírez de la O hizo dentro de Hacienda, impulsar que se regresara a la Secretaría de Ingresos, y pues ahora va a estar Carlos Lerma al frente de esta secretaría. Carlos Lerma estaba... Subsecretaría, perdóname. No te preocupes. Estaba al frente de Altán Redes. Entonces, pues él también va a tener esa labor de coordinarse para tratar de incrementar ingresos públicos, ya sea del lado tributario, del lado no tributario, y también durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, que lo ratificaron al lado de Edgar Amador, pues él habló sobre la coordinación también que se debe de tener con los estados y municipios, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno sí está preocupado por blindar los ingresos. Es una realidad, pero tal vez pueden verse todavía un poquito confiados o mostrarse optimistas frente a la gente. ¿Crees? Oye, y también está esto que lo dijo incluso el propio Ramírez de la O hace un par de semanas o quizá más, cuando él habla de las reservas internacionales, ¿no? Porque finalmente pues estamos en una situación muy complicada con esta cuestión de los aranceles, y él decía que las reservas internacionales, que ahorita han de estar por un poco más de 200,000 millones, me parece que ya llegamos, que eran suficientes
no, a ver si no estoy mintiendo, para 3 meses, para cubrir entre 3 y 4 meses, me parece, ¿no? 3 meses. 3 meses de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces, pues finalmente también están las reservas, también está el dinero o la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que está a unos 52,000 millones. De dólares. Entonces, de dólares, Ajá, sí, es ok. importante decir que son de dólares. Entonces, este recurso puede servir, pero su finalidad es otra. Esto es para la parte de las exportaciones, ¿no? Con esta parte de los aranceles. Y el otro dinero de los fondos, ese sí lo podemos utilizar. Sí, para ese sí se puede utilizar. gasto corriente, por así decirlo, ¿no? Sí, está el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que ese prácticamente justamente fue en la pandemia del COVID, durante la crisis del 2020, que Se vació. cayeron los ingresos y se utilizó casi por completo. O sea, quedó... En aquel tiempo había unos 200,000 Como 200,000, millones de sí, sí, sí. pesos. Sí. Quedaron como 9,000 millones, Sí, 10,000 millones a lo mucho. Ajá. Se ha tratado de seguir nutriendo conforme ha avanzado el año, pero ahorita nada más tenemos 100,000 millones de pesos. O sea, entonces, si se cae la economía... No duran para nada, no Sí. alcanzan para nada, ¿no? Entonces sí son situaciones complicadas. Y hay otra variable que me gustaría poner aquí, las calificadoras, ¿no? Las agencias calificadoras luego las vemos así como de lejos, pero finalmente pues la deuda tú puedes colocarla, es como el buró de crédito, ¿no? Para nosotros, las personas comunes y corrientes, que si en el buró de crédito tenemos una mala calificación, nos van a dar una tasa de interés más alta. No, Así si nos van a es. prestar los 10,000 pesos que estamos pidiendo o para nuestro coche, pero con una tasa de interés mayor. Y es lo mismo que pasa con el país, ¿no? Si Sí. ahorita está pagando tal o cual tasa de interés, pues va a tener que pagar más, dar un premio mayor a los inversionistas que quieran entrarle a la deuda de México, ¿no, Belén? Sí, así es. Y de hecho también mencionar que apenas en la mañana también la presidenta Sheinbaum reaccionó a este aviso de la OCDE, ¿no? A su revisión de crecimiento. Y ella vuelve a decir, tiene la misma narrativa que el gobierno pasado de no endeudamiento. Incluso vuelve a repetir lo que ya sabíamos, ¿no? En pandemia otros países se endeudaron, México no, pero hay que pensar que se sacrificaron cosas. Sí, y si de por sí claro. para este año ya estamos con recortes antes de todo incertidumbre, yo creo que incluso en los precriterios podríamos ver un poquito más de recortes para poder ajustar ahí lograr el déficit. De recortes en el presupuesto. Así es, en el gasto. Y teníamos recortes en educación, seguridad, infraestructura, salud, medio ambiente. O sea, son recortes en rubros muy importantes. Sí, porque es que ya no hay de dónde, como se dice vulgarmente, la cobija no alcanza y pues alguien tiene que jalar más, pero para que yo me tape, pues tengo que destapar al de junto, a otra secretaría, a otra dependencia. Está también el dinero para las pensiones, Belén, que cada vez es mayor. Sí, cada vez creo que incluso es mayor ya que la inversión física que se Sí lo hace, es. que el costo financiero es otra de las obligaciones y es otro de los rubros que se come el presupuesto. Así es. Y si suben las tasas de interés a nivel mundial, pues esto va El a ser... costo financiero también. Aunque siempre las autoridades hacen énfasis en que ya la deuda en dólares o en denominación, en monedas que no sea el peso, ya no es tan alta como llegó hace en algún momento, pero pues también en pesos debemos y también en pesos se tiene que pagar una tasa de interés, ¿no? Así es. El gobierno pasado intentó cambiar mucho el porcentaje de la deuda que estaba en moneda extranjera. Predomina ahorita la deuda en moneda nacional. Debe de ser como un 60-70%. Más o menos. Entonces, por ahí está un poquito blindado, por así decirlo, de la volatilidad, pero pues igual, ¿no? Es ver cómo reaccionan los precios aquí en el país. Así es, entonces es una situación muy complicada. Belén, y en todo este escenario, ¿tú crees que sí haya posibilidad? Creo que siempre que viene esta pregunta sale, la reforma fiscal. ¿Crees que sí haya posibilidad? Al menos ya hay un subsecretario de ingresos que finalmente la política de ingresos se hace ahí y el que se encarga de cobrar los impuestos es el Servicio de Administración Tributaria, pero la política pública Se hace viene en de la Hacienda. subsecretaría. Entonces,
¿Cómo ves tú ahí? ¿Será como un guiño de que pues le voy a dar más importancia a la parte de ingresos? Yo creo, insisto, creo que el gobierno ya sabe que no le está alcanzando. Creo que ya es muy consciente. O sea, no refiero a que el gobierno pasado no estuviera consciente de eso, ¿no? Pero este gobierno está siendo demasiado palpable, ¿no? Creo que también los esfuerzos por revivir la Subsecretaría de Ingresos van mucho por tratar de obtener los mayores recursos posibles que se puedan. Y ahora también que compareció Carlos Lerma, él lo dijo, antes de una reforma fiscal, agotar todos los recursos, ya sea revisiones, mayores auditorías. La verdad es que ahí sí sería lo que Hacienda pues diseñe para... Así es. Porque aparte también, Sheinbaum también ha sido muy explícita de que ella no ve la necesidad por el momento, así es, de una reforma fiscal. Ella prefiere la tecnificación de las aduanas, mejorar los procesos, utilizar mucho ahora que, pues, la inteligencia artificial, todo eso de la tecnología, ¿no? Simplificar los procesos, porque tal vez para muchos mexicanos y mexicanas sí, es muy complicado. Un dolor de cabeza. Pagar impuestos es un dolor de cabeza. Aunque quieras, de repente es como... Y son gastos también. Sí, son muchos gastos. Tienes que pagarle al señor contador que te va a ayudar, porque cuando vas tú solo, pues si te equivocas en algo... Pagas multas, recargos. Y ni sabes por dónde, ¿no? Entonces, y cuando se es asalariado, el día que quieres, porque aunque seas asalariado, tienes derecho a presentar tu declaración anual de impuestos, porque bueno, hay gastos que se pueden deducir. Por ejemplo, que si tú tienes a tus hijos en una escuela privada o si falleció algún familiar, todos estos son gastos deducibles, el dentista, como decíamos, los seguros de gastos las médicos aportaciones mayores, voluntarias a la Afore, todo esto. Entonces, pues cualquier persona, cualquier contribuyente puede presentar su declaración, ¿no? Aparte de los que están obligados, que bueno, aquí no vamos a decir quiénes en este momento, pero realmente está esta parte, ¿no? Entonces, es bien difícil. Entonces, bueno, ellos se tienen que hacer de recursos, el gobierno tiene que buscar por dónde, y aquí hay otra parte, porque finalmente son recursos, la parte que pueden ejercer los estados y municipios, ¿no? En el cobro del predial, de la tenencia, de impuestos, bueno, hay impuestos al turismo, hay impuesto a la nómina, que a veces cuando llegan los gobiernos dicen, no, pues es que el costo político de aplicarlo es muy alto. Mejor no lo aplico. Y yo les sigo, voy a decir una expresión muy fea, perdón amigos, amigas, pues les tiro la mano al papá gobierno federal, tú dame y a mí déjame así sin cobrarle a mis hijitos, ¿no? Que se sigan portando mal, cuando son impuestos que ya están, que ya existen y solamente es cobrarlos. Exacto, cobrar, ese es el mayor problema que se tiene, digamos, con las entidades federativas, el cobro de impuestos. Por ejemplo, creo que el predial representa 0.25%. Ni siquiera 1% del PIB. O sea, es nada lo que se recauda. Entonces, también ahí es lo que decía el nuevo subsecretario de Ingresos, la coordinación con las entidades, ¿no? Porque también es eso, tienes que crear una política pública para que también la población no lo vea como un ataque hacia sus finanzas, ¿no? Hacia me quieren quitar mi dinero y para no ver arreglos en los servicios públicos, ¿no? Para que no tenga atención de salud. Para que no tapen los baches, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice. O sea, lo primero que ves afuera de tu casa. Sí, o sea, lo más cercano, ¿no? O que no, ¿cómo se llama? Bueno, limpiar las coladeras, ¿no? O sea, algo tan básico, o sea, yo ya soy más grande que tú, Belén, pero antes pasaba alguien a limpiar las coladeras, sí le dabas una lana, pero pasaba alguien y ahora, yo no me acuerdo, yo creo que llovía igual que ahora y nunca se inundaba mi colonia, y ahora ves unos charcos que, bueno, necesitas salir con tus botas, voy a decir aquí una marca que creo que ya no existe, los Bubble Gummers famosas, tus botitas de plástico para poder salir de tu casa, ¿no? Entonces, es un panorama complicado. ¿Hay algún otro aspecto que crees tú que tengamos de qué hablarles a nuestros amigos y amigas que están escuchándonos? Creo que ya los tocamos todos, ¿verdad? Sí. Sí, no, o sea, creo que sí es eso. El mayor problema ahorita va a ser la incertidumbre que estamos viviendo. Eso de los aranceles nos puede afectar tanto por el lado de el crecimiento como de la inflación, ¿no? Ahorita ya se está logrando
bajar la inflación, pero pues falta ver, ¿no? O sea, si se aplican, cómo se aplican y cómo va a afectar y también cómo van a reaccionar otros países, porque no es solamente Estados Unidos y México, es como Canadá y luego Europa, China. Es ahora sí que una guerra arancelaria. Lo único que dijo, al menos esa vez en su ratificación, Edgar Amador, es que él no veía una guerra arancelaria con Estados Unidos y que tomaba las palabras de la presidenta de tener prudencia, ¿no? Sí, y esto, fíjate que yo creo que lo he dicho aquí antes, yo cubrí cuando era reportera la negociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte y jamás pensé vivir un escenario como el que tenemos ahora de una guerra. Es una guerra comercial, es algo sin precedentes. Si, amigos, amigas, si ustedes van a la historia, desde la Gran Depresión, que fue en 1929, no había una situación como la que se está viviendo ahora. Es inédita el hecho de que yo te pongo aranceles y luego yo te los regreso y luego China dice a mí no me importa, entonces yo no voy a dejar que entren tus carros. Entonces aquí en todo esto está México porque es nuestro principal socio comercial. Y hay personas que dicen, pues que ya no le mande a Estados Unidos y que ya le venda a otros países. No es tan fácil porque es, como digo, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Pero esto es recíproco, entonces seguramente que va a haber una solución, seguramente que el nuevo secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda va a tener muchos retos, seguramente lo vamos a ver más que a Rogelio Ramírez de la O. Completamente estoy segura de eso. Necesita ser un negociador innato en toda la extensión de la palabra. Sabemos que tiene las aptitudes para hacerlo, que tiene las cartas credenciales. Y tiene la intención, porque aunque ya no existe su blog, tenía un blog donde él intentaba que la economía fuera entendible para la gente. O sea, como que no se quedara en los círculos de economistas o las élites. Y eso es algo muy importante porque es lo que tratamos de hacer aquí precisamente, explicar de la manera más sencilla. Amigos, amigas, a veces no se puede, pero de veras que tratamos de hacerlo. Y les agradecemos que nos escuchen donde quiera que se encuentren. Ojalá este podcast les dé un poquito más de claridad y si no es así, les ofrezco una disculpa. Gracias, Belén, como siempre, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, como siempre, por invitarme. Amigos, amigas, y bueno, como siempre los invitamos a escuchar toda la oferta de podcast que es muy rica, cada vez hay más. Y bueno, suscríbanse al Economista para que estén día a día checando esta información y entren al portal porque también es algo muy interesante, la información en tiempo real, ahí con todo nuestro equipo de reporteros, columnistas, editorialistas. Y bueno, yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.